Hola, muy buenos días para todos los que nos ven, los que nos siguen fielmente en esta transmisión de Roca Online. Gracias por su fidelidad. Hoy quiero reconocer su fidelidad. Gracias por estar ahí atento. Yo estaba leyendo estos mensajes hermosos después de esa enseñanza preciosa, esta predicación que nos ha dado la pastora. Y gracias de verdad por ser tan fieles, por conectarse, por seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por sus oraciones y gracias por la confianza que depositan en nosotros. Gracias por estar también aquí pendiente de este programa de Vidas con Propósito, como siempre trayendo un testimonio de esperanza, un testimonio de vida, un testimonio real que habla a su corazón y que le motiva en esta fe y en este caminar con el Señor. Quiero compartirles este texto maravilloso que está en Filipenses capítulo 3, versículo 13, y dice la palabra del Señor así: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Imagínate ese tema tan hermoso y esa enseñanza tan linda. Ya no miro lo que he recorrido, no. Yo voy a concentrarme en lo que me falta porque mi meta está adelante. Y así iniciamos nuestro programa del día de hoy con una invitada muy, muy especial, Daniela Mesa, nuestra amiga y hermana en Cristo, una niña maravillosa que hace parte del grupo de alabanza Roca Sólida, y la tenemos hoy como invitada. Y yo quiero abrir este tema de conversación contigo, Daniela, preguntándote lo siguiente: ¿qué piensas tú de una meta? Cuando tú fijas tu palabra, bueno, aquí como nos habla el apóstol Pablo de una meta, ¿tú qué piensas? Buenos días a todos. Bueno, cuando me pienso en la palabra meta o en la palabra meta, no sé, se me asocia como con competencia, como con entrega, como con lucha. Sí. No sé, pienso en esa palabra como en competir, como en alcanzar, como en soñar. Sí, y algo que está adelante, ¿sí? Es algo que está adelante, es algo que nos esforzamos por conseguir, Daniela, ¿cierto? Esas metas que tenemos nosotros. Y yo creo que tu meta, como la meta de todos nosotros, es cada día amar al Señor, seguirle, servirle, tener más temor de Dios. ¿Fue fácil llegar al camino del Señor, Daniela? No fue fácil. Fue de mucho sacrificio, de mucha entrega, de, como decía ahí la palabra, de seguir sin mirar atrás, sin como detenerme por un segundo, porque cuando uno se detiene, las cosas de atrás tienden a como a amarrarlo. Entonces, seguir a Dios no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Daniela, tú llegas al camino del Señor. Bueno, 3 preguntas aquí para que las enlaces y nos contestes allí a las personas que nos están viendo. ¿Cómo llegas a los pies de Cristo? ¿Sí? ¿Qué te hace llegar a los pies del Señor? ¿Y qué ha sido lo más difícil que te ha costado entregarle a Dios? Bueno, cuando pequeña recibí la palabra de Dios por medio de la mamá de una amiguita y amaba todo lo que tenía que ver con Dios. Yo, mejor dicho, me fascinaba. Luego ya, pues, con muchas cosas que sucedieron en mi vida, decidí como no seguirlo y apartarme, pero siempre estaba el Espíritu Santo. Ahora que lo entiendo, era el Espíritu Santo hablando en mi vida. Siempre a donde iba yo sentía que había palabra, a donde iba yo sentía que tenía que buscar a Dios, que tenía que acercarme a Él. Y cuando llegué a este pueblo, recuerdo que le pedí a Dios que me diera una respuesta, que me mostrara, no sé, un lugar o una iglesia en la que yo pudiera acercarme. Y preciso, así fue, llegué a esta iglesia y llegué, mejor dicho, llegué con tanta necesidad en mi corazón que pienso que fue lo que Dios más me ha ayudado.
Y lo que más me costó fue perdonar. Pienso que fue algo muy difícil para mí llegar a perdonar a las personas que me lastimaron, llegar a perdonar mi pasado inclusive. Fue muy, muy, muy difícil para mí y que ha sido un proceso muy grande, la verdad. Bueno, tú hablas de perdón, Daniela, y este segmento de Vidas con Propósito tiene precisamente eso, que tú puedas testificar y decir por qué tuviste que perdonar, a quién tuviste que perdonar, Daniela, y por qué lo hiciste. Bueno, tuve que perdonar a muchos hombres que abusaron de mí, tuve que perdonar inclusive a mis papás, tuve que perdonar, no sé, a mi familia, muchas personas muy cercanas a mí que me hicieron mucho daño. Y, y la verdad lo hice porque sentía que, o sea, que eso me ataba de alguna manera, que me detenía de alguna manera. Yo quería alcanzar grandes cosas con Dios y yo veía grandes adoradores cómo fluían, cómo se expresaban, cómo hablaban del amor, del perdón. Y yo quería eso, pero igualmente a la vez como que, pero no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Y, y una noche el Señor me pidió que lo hiciera. Me pidió que entregara todo eso, porque así nunca iba a alcanzar lo que en realidad Él tenía para mí. Y decidí hacerlo por amor a Dios, solo por amor a Dios, porque quería ser agradable ante los ojos de Dios. Y tuviste que perdonar, dices tú, a muchos hombres. Dentro de la crianza que tuviste cuando fuiste niña, nos contabas en algún momento, Daniela, que esas personas te hicieron daño. ¿Tú te criaste con tu mamá? No, señora, fue muy poquito el tiempo que yo viví con mi mamá de niña. Pues mi mamá, ella trabajaba y trabajaba para poder sustentarnos. Entonces nunca tuve como esa crianza de papá, mamá, no. Siempre fue con mis tíos o con mis abuelos o un tiempo allá, un tiempo acá. Entonces no tuve como ese... Y en ese espacio en que no estás con papá, que tú no estás con mamá, en ese lapso de tiempo, ¿cómo fue tu educación? ¿Quién fue la persona que tú recuerdas, Daniela, que más sembró en ti? Bueno, tú dices, bueno, en dedicarse en mí como una niña que necesita amor, consejo, protección, pero a la misma vez veo que no fue suficiente. ¿Quién fue esa persona que estuvo ahí todo el tiempo? Bueno, ya que lo pienso, en realidad podría decir que fue mi tía con la que viví más tiempo. Ella fue la primer cristiana que se levantó en la familia y ella siempre me decía que le entregara mi vida a Dios, ella siempre me cuidaba, me decía que no actuara de tal manera, que me cuidara en esto, que sí, como la que me instruía, la que me motivaba a estudiar, la que me motivaba a superarme. Ella siempre estuvo ahí en mi caminar, pero igualmente nunca era lo mismo, porque así como ella me instruía en muchas cosas, también, o sea, como que no me instruía en otras. Me aferraba a algo, pero también me liberaba en muchas cosas y ya era como nunca tuve como ese autoridad que me dijera no hagas esto, no, siempre fui como muy, a lo que yo quisiera hacer lo hacía. Voluntariosa. Sí. Y ya, entonces así que estuvieran pendiente, y que me tuvieran así, ibas a hacer caso, no, la verdad no fue así, siempre fue a mi voluntad. Si yo quería ir a tal lado, no le pedía permiso a nadie, simplemente lo hacía. Si quería ir a estudiar, lo hacía, si no, entonces... No tuviste como ese control. ¿En qué momento de tu vida llega esa etapa donde tú dices, bueno, viene esta persona de la que tú hablas y empieza a agredirme de esta forma en tu cuerpo, que empieza ya a practicar otras cosas contigo, Daniela, tú sabes de lo que yo te estoy hablando? ¿En qué momento de la vida, Daniela? ¿Y en algún momento lo contaste, hablaste con tu tía, con alguien? No. Cuando yo sufrí mi primer abuso, que eso fue como a los 6 años, yo lo conté y yo le conté a mi familia, pero ellos, no sé, lo tomaron como, estás muy pequeña, no sabes lo que estás diciendo, malentendiste las cosas y si pasó fue tu culpa, fueron lo que me dijeron. Y después de recibir esas palabras, pues yo me cerré y yo ya después de lo que me pasara de ahí en adelante, yo me prometí a mí misma no decirle a nadie.
Entonces, cuando sufría abuso tras abuso, yo decidía callar y guardármelo para mí. Nunca se lo confesé a nadie. Siempre como que me mantenía con una coraza, como con una apariencia de que estoy bien cuando en realidad me habían sucedido muchas cosas. Entonces siempre lo ocultaba. Y ahí ya lo que una vez nos explicaba el pastor, ahí ya se abre una puerta. Bueno, tú y yo lo sabemos porque conocemos ahora la palabra. Ahí ya se abre una puerta, Daniela, en el área sexual en tu vida, donde se empiezan a despertar muchas cosas, donde ya el enemigo tiene un derecho legal para venir a hacer lo que prácticamente quiere con nosotros, ¿no? De ahí en adelante tú sientes que todo cambió. Sí, pues ya era como dos partes muy diferentes. Primero era como ese rechazo y ese rencor hacia mí misma, como ese desprecio, como ese asco hacia mí misma, de no querer ni siquiera amarme. Yo me arrancaba el cabello, me arañaba la cara, como ese desprecio hacia mí misma. Y por otro lado era querer como llamar la atención, por otro lado era que me dijeran qué bonita estás, por otro lado era sentir un abrazo, que me tocaran y sentirme amada. Entonces eran dos partes como muy opuestas, pero que a la vez jugaban mucho en mí, y en las noches era una lucha porque venían imágenes horribles a mi cabeza, obscenas, y fue una lucha muy dura, la verdad. Y pienso que todo eso fue porque nunca confesé lo que sentía, y ahí ya permití que el diablo viniera y enmarañara mi cabeza de cosas horribles. Y fue muy duro, ese tiempo fue muy duro, y más sin Dios fue más duro aún. Bueno, en algún momento tomaste la decisión de decirle a tu tía, de comentarle cómo te sentías. Si tú sabías que ella era cristiana, ¿por qué no confiaste? ¿Por qué no le comentaste, Daniela? No lo sé, tal vez vergüenza, tal vez temor, tal vez que me volvieran a decir fue su culpa, o usted lo incitó, o usted fue la que provocó eso. Entonces fue más que todo eso, el miedo a que me volvieran a decir que eso había pasado porque yo lo provoqué. Entonces nunca se me llegó a pasar por la mente, nunca, nada. Simplemente lo callaste. Daniela, quiero leer este mensaje, dice Jenny Muñoz. Buenos días, hola mi Jenny, Dios te bendiga. Buenos días. Jenny DP, creo que es Jenny Díaz. Hola, buenos días Irley y Danielita. Testimonios que fortalecen nuestra fe en Cristo, así es verdad. Testimonios que nos llenan, nos impactan, Danielita. Bueno, tú empiezas a crecer ya con ese rechazo, porque es un rechazo de ti misma, pero también con esa puerta abierta hacia una sexualidad libre, Daniela, por así decirlo, ¿no? De ahí en adelante, bueno, fuiste rumbera, Daniela. ¿Cómo empieza a cambiar tu vida? ¿Cómo sientes que eso te cambió, Daniela? En la relación con los demás, en la relación de hecho con tu mamá. Bueno, como te decía, de los dos polos, me encantaba estar rodeada de personas, pero a la vez odiaba que se me acercaran. Y ya luego empecé a aislarme, ya no era, nunca he sido de las niñas de fiesta ni nada de eso, no. Al contrario, empecé a aislarme, me encerraba en el cuarto, y entre más oscuro fuera mi cuarto mejor. Me volví rebelde, caprichosa, no, me daban una orden y yo no la aceptaba. Yo, pero ¿por qué les tengo que obedecer? Empecé a odiar mucho a mi mamá, la verdad, yo no quería a mi mamá, la ofendía. Cada que nos veíamos o teníamos la oportunidad de vernos, siempre había una pelea, siempre yo la hacía llorar, y la verdad, siendo sincera, y Dios sabe, disfrutaba cuando una persona lloraba por mi culpa. La verdad, eso me gustaba, porque yo estaba sintiendo lo que yo un día sentí, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, eso dañó mucho mi relación. Ya no me veían como la niña, Danielita, sino, uy, Danielita, la niña rebelde, la niña que no se somete, la niña, uy, no. Entonces, una reunión familiar para mí era terrible, porque yo era la que resultaba peleando por todo. Entonces, eso cambió mucho mi vida. Ya no me abría con las personas como antes. Siempre buscaba problemas, siempre quería pelear, siempre quería discutir, siempre quería lastimar, herir. ¿En algún momento tuviste la oportunidad de poder compartir con tu mamá esas experiencias?
Antes de llegar a los pies del Señor, me refiero, de poderle decir mamá o sacar ese dolor que tú tenías con tu mamá y reprocharle, de decirle mamá, a mí me pasa esto por esta situación que ocurrió en mi vida. No, tampoco. O sea, siempre yo decidí quedarme callada, incluso hasta con ella. Mi mamá, a pesar de todo, ella siempre me dio como esa confianza, ella se sentaba conmigo y me decía, hija, ¿por qué actúas así? No entiendo. Pero yo siempre le decía que simplemente era yo, que así era mi forma de ser y que nadie la iba a cambiar, que yo a ella no la quería, que yo a ella la odiaba y que así era y ya, punto. Pero nunca le abrí mi corazón, nunca le dije, mamá, me sucedió esto y tú no me defendiste o tú no hiciste nada. Entonces, o sea, nunca, siempre fue como, ya, no la quiero y ya, no me pida más explicación, simplemente ya, no quiero a nadie. Y así sucedía. Sí. Añadido a eso, Daniela, ¿hay alguna otra experiencia en tu vida que te haya marcado tan fuerte desde tu niñez? Pienso que no tener un papá también me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo porque desde pequeña siempre soñaba con tener un papá. Y recuerdo que nosotros vivíamos cerca de un batallón y allá estaba la base de los helicópteros y yo siempre que escuchaba un helicóptero sonar yo salía al patio corriendo y yo llegó mi papá y soñaba ver a mi papá bajarse de un helicóptero y correr a mí a abrazarme así como en las películas. Siempre soñaba con eso, nunca, digamos que nunca llegué a odiar a mi papá, siempre como que lo anhelé y lo amé. Pero eso me creó mucha como inseguridad, ver a mis amigas que el papá las iba a recoger al colegio, que el papá les decía, ¿cómo te queda hermoso ese vestido? ¿Cómo te ves de bonita hoy? Siento que eso, wash, me marcó muchísimo y me hizo ser muy insegura, me hizo como lanzarme ante cualquiera que me dijera, te ves muy bonita, como que, wow, me ama. Entonces, pienso que no tener un papá me marcó muchísimo la vida. Daniela, ¿qué pasó con tu papá? Bueno, mi mamá y mi papá en sí se conocieron en un momento donde los dos estaban sufriendo. Ya mi papá tenía una familia, mi mamá también ya tenía una familia, por decirlo. Y en ese momento en que ellos dos estaban como tristes, ahí fue donde me concibieron. Pero igual mi papá nunca se hizo cargo de mí, aunque él le prometió a mi mamá que iba a estar con ella y todo cuando se enteraron que estaban embarazados de mí. Él simplemente se fue. Él nunca respondió, él simplemente se desapareció de la vida de mi mamá. Y hoy es un día en que no sé nada de él, o lo que sé es muy poco. Entonces, en sí, nunca he sabido nada de mi papá, no he visto su rostro, no he escuchado su voz, nada. ¿Nunca hizo nada tu papá por buscarte? No. No que tú sepas. No, la verdad no. Siempre llegaban comentarios de primos lejanos que me decían, su papá preguntó por usted, pero nunca llegué a saber de que su papá quiere verla o su papá quiere hablar con usted, por así sea por teléfono. Nunca. Y esa fue algo que te marcó fuertemente, Daniela. Llegas a los pies del Señor, ¿sí? Tomas la decisión de llegar, pero cuando estabas acá. Antes no. Tú vivías en Cali. ¿Cómo llegas aquí a Restrepo? Bueno, todo fue obra de Dios porque es un enredijo muy grande. Mi mamá trabajaba en Bogotá, yo estaba viviendo con mi tía en Cali, mis hermanos estaban en Ibagué y mi mamá se encontró con un amigo de hace años que para nosotros es como un tío político y desde que nací yo lo conozco a ellos, a esa familia. Y le dijeron, no, Marry, véngase para acá, este pueblo es muy bonito para criar a sus hijos, para conseguir, nosotros le damos empleo, nosotros esto, nosotros lo otro. Entonces mi mamá se vino y ella arrendó una casa aquí, se estableció aquí y al otro año nos veníamos nosotros. Pero yo siempre me opuse porque yo no quería vivir con mi mamá, no quería vivir con mis hermanos y menos si sabía que ella ya tenía a alguien, ya estaba con un muchacho, con una pareja. Entonces menos me quería venir, yo cómo voy a meter allá con mi mamá, yo sé cómo es vivir, no, ni siquiera sé cómo es vivir con ella, pero cada que nos vemos peleamos, entonces yo me imaginaba un apocalipsis esa casa. Y yo me le resistía a mi mamá, yo no me voy mamá, y hasta que ella una vez me dijo, es que yo soy su mamá y hace lo que yo le diga, ya le mandé para los pasajes y se viene. Y pues mi tía, ella, Dani, no puedes
no puedes desobedecer a tu mamá, tienes que irte, tienes que hacerlo. Y mi tía fue la que también me obligó a irme. Y cuando llegué acá fue así. Hubo, mejor dicho, no había día que no peleara con mi mamá, con mis hermanos, que no le hiciera mala cara a mi padrastro, todo fue muy duro. Llegar acá fue muy duro. Pero todo fue como una obra de Dios, como para traerme a este lugar y restaurar mi vida. Sí, yo recuerdo cuando tú llegaste a la iglesia, Daniela. Bueno, recuerdo cuando llegaste a la iglesia y recuerdo cuando estabas estudiando. Daniela me mira así como que, ¿qué recuerda? Recuerdo que vestías muy cortico, ¿no? Tú siempre eras de chores corticos, de blusas corticas, de ropa, bueno, de ropa cortica. Y cuando llegaste a la iglesia llegaste así, ¿no, Daniela? Pues Era como la moda, ¿no? era muy difícil porque allá en Cali hacía un calor horrible, entonces no se acostumbraba ni siquiera a utilizar jeans, ni a utilizar, ¿no? Entonces era como ropa fresca porque allá el calor era impresionante. Y también porque, no sé, yo quería que me miraran, que me dijeran, esa niña está bonita, o sí, o sea, como intentar resaltar de alguna manera. Era un vacío muy inmenso en mi corazón. Nunca recibí una palabra como de aprecio y entonces eso era como una forma de, oigan, mírenme esto. Entonces era, sí, yo también me acuerdo los chores que tenía y todo, las blusitas. Sí, llegas aquí a la iglesia, Daniela. Te invitan a la iglesia. Llegas por primera vez. Bueno, tu corazón así, como tú dices, tú llegas. ¿Qué sientes cuando entras, cuando tienes la oportunidad, Daniela, de poder escuchar la palabra? O bueno, que vuelva nuevamente la palabra a tu corazón, porque ya había una semilla sembrada. Sí, pues la verdad yo sentí mucho miedo, yo también me le resistí mucho a la invitación, mi amiguito siempre era, Dani, pero vamos a la iglesia, y yo siempre le rechazaba las invitaciones porque la verdad yo sentía que cada que me acercaba a Dios algo malo pasaba en mi vida. Y yo no quería saber de Dios porque yo le decía, si cuando estaba chiquita te pedía y te amaba tanto, ¿por qué no me protegiste? ¿Por qué no me cuidaste? Y siempre había como ese, oh, no quiero saber de Dios. Para mí, si Dios existe, es un monstruo porque entonces, ¿cómo permite tantas cosas? Y, y yo recuerdo que el día en que yo llegué a esta iglesia, yo estaba determinada a suicidarme. Yo estaba determinada a acabar con mi vida. Incluso me tomé un reguero de pastas ese mismo día. Y cuando tocaron a mi puerta, y era mi amigo diciéndome, no, vámonos ya, cámbiese, vámonos ya para la iglesia, ya que esto, ya lo otro. Y no tuve otra opción, ya me tenían muy acorralada, entonces me vine para la iglesia. Y cuando entré por esas puertas, yo sentí que todas esas corazas que yo tenía de rencor, de dolor, de desobediencia, de ira, de tristeza, de melancolía, todo eso con cada paso que daba mientras entraba se iba derrumbando y yo cada vez me sentía más expuesta y como más vulnerable delante de Dios. Sentía que ya no tenía nada que aparentar y cuando empezó la alabanza y la adoración yo sentí que mi corazón y mi vida entera se quebrantó. Y todavía me quebranta porque es un momento muy importante para mi vida. Fue un momento que transformó mi corazón. No podía parar de llorar, perdón. Tranquila, nena. No podía parar de llorar. Lloré en todo el servicio, recuerdo que lloré en todo el servicio. Y el Señor habló por medio del pastor a mi vida diciéndome que le diera una oportunidad a Dios. Que le diera una oportunidad de restaurar mi corazón. Que le diera una oportunidad de confiar en Él. Y que Él nunca más iba a permitir que alguien me lastimara. Que Él nunca más iba a permitir que alguien me hiciera daño. Y que iba a haber cosas que nunca había visto y que por medio de mí, mi familia y mis amigos iban a ser salvos. Y eso marcó todo, me marcó todo. O sea, yo sentí que ahí ya no tenía nadie que me tapara delante de Dios, sino que éramos solo Él y yo. Y fue muy hermoso, fue hermoso. Nunca voy a olvidar eso, la verdad. Mira que eso es precisamente lo que dice este texto, Daniela. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y es lo que leíamos al principio, es ese recorrido que uno dice, ya no miro atrás, ahora miro lo que me falta, no lo que he recorrido, sino lo que aún me falta para llegar allá a esa meta. Eso es una meta.
¿sí? Cada día en nuestra vida nosotros tenemos metas, ¿sí? El hecho de estar aquí ya era una meta. El hecho de dar tu testimonio también hace parte de una meta. Siempre nos estamos nosotros alcanzando metas, algunas muy pequeñas, otras más grandes y otras sumamente importantes, pero todo el tiempo nosotros tenemos metas. Llegas a casa, Daniela, ¿cómo es ese proceso de tener que perdonar a tu mamá? ¿Cómo es ese proceso de tener que perdonar a las personas, a esos hombres que te hicieron daño y tener que empezar a cambiar tu estilo de vida? Eso fue otra cosa tan difícil, porque yo ni siquiera permitía que mi mamá me tocara. Mi mamá me tocaba y yo sentía que todo me daba vueltas, que la sangre me hervía y yo no me toque, no me hable, no me diga. Y cuando en las prédicas, cuando el pastor daba las palabras, cuando el pastor ministraba, Dios siempre era hablando a mi vida: tienes que perdonar, yo te perdoné, ¿cómo no vas a hacer lo mismo? Y miraba a mi mamá y yo: Señor, pero es que no siento, no quiero hacerlo. Y él: solo hazlo, solo hazlo, solo hazlo. Y yo le pedía que yo quería ser verdaderamente libre, que me libertara, que deshiciera cadenas de mí, pero él siempre me llevaba: tienes que perdonar, perdónalos, perdónalos. Y yo me arrodillaba en las noches y lloraba y lloraba y lloraba, hasta que en una ocasión recuerdo que ella iba a empezar a servir y sentía como esa, no, ¿cómo me hago entender? Como esa que no estaba digna al pararme allá por el simple hecho de que sabía que yo todavía guardaba mucho rencor en mi corazón. Y esa noche quebranté mucho mi corazón delante del Señor y le pedí que primero me perdonara por tanto rencor que había guardado en mi corazón, y que yo decidía perdonar, y mencioné el nombre de cada persona. Luego llamé a mi mamá y llorando le pedí que me perdonara por tanto daño que le había hecho a ella, y que yo también la perdonaba por tanto daño que le había hecho. Ella también se quebrantó de una manera y me empezó a decir cosas, me empezó a pedir perdón por cada cosa que me había hecho. Y siento que haber perdonado a mi mamá fue una libertad muy, muy significativa para mí. Luego ya querer perdonar a mi papá sin conocerlo, sin saber de él, y llevarlo simplemente a decirle: Señor, yo perdono a mi papá, perdono tanto tiempo que me dejó sola. Pero a la vez fue muy difícil, porque cuando me tenía que enfrentar a los que me hicieron daño, yo sentía algo todavía dentro de mí. Y yo: pero si ya lo perdoné, ¿por qué siento eso? Y él me llevaba a hablar con ellos, a también decirles: lo perdono, así ellos no me respondieran nada, así ellos simplemente: ¿pero de qué? Entonces, no sé cómo explicarme, la verdad, pero sí fue muy difícil, pero a la vez con Dios, y solo con Dios fue que yo pude lograrlo. Sí, hablas del tiempo del servicio, ¿sí? ¿Tú no cantabas? No. Recuerdo en una participación que hiciste en la Casa de la Cultura, alguien te preguntó si desde niña empezaste a entrenar tu voz. Tú le decías a esa chica que no, que tú no sabías ni que cantabas, ni siquiera cantabas. ¿Cómo es esa propuesta que te da el pastor cuando tú llegas aquí y dice: bueno, Daniela va a ser parte de la alabanza? A mí me sorprende realmente cuando el pastor lo dijo, y yo dije: bueno, el pastor de pronto la puso porque necesita una niña urgente en la alabanza, pero pues normal, pero no sabíamos, Daniela, de verdad el propósito que Dios tenía y tiene detrás de todo esto, ¿no? Fue muy gracioso, porque yo solamente venía a acompañar al amiguito que me invitó. Yo lo venía a acompañar, que él venía a hacer un casting, por decir, con la guitarra acústica. Él venía simplemente a presentarse para poder entrar a la alabanza. Y yo vine a acompañarlo, y cuando él terminó, el pastor dijo: bueno, ¿y entonces usted a qué vino? ¿No vino a nada? Y yo: no, ¿yo qué voy a hacer? Y me dijo: no, venga, cante. Y yo: pero ¿cómo cantar? Yo ni siquiera me sé una canción cristiana. Y él: no, ¿cuál se sabe así medio? Y yo: no, la única razón. Entonces ya luego empezó Pipe en la batería a marcarme el tiempo, y yo no entraba donde era, y me perdía y le cambiaba la letra. Eso fue la peor audición que se haya podido haber en los tiempos. Y canté, o sea, no cantaba. Y ya cuando terminó, pues todos, ¿no? Pues
sí, la recocha de que sí, bueno, la esperamos o que yo no sé qué, cuando el pastor, no, en serio, mañana la esperamos, siga viniendo a los ensayos, y todos, pero pastor, ella, pero pastor, ¿cómo? Si mire que ni siquiera entró bien en la canción, y todo el mundo me miraba como, ¿de verdad? Y yo, ¿de verdad? Pero aún así como que seguía viniendo y veía a las demás personas, los de las chicas del mismo coro. Recuerdo que Lady siempre me decía, Dani, tienes que coger esto y hacer así. Ellas me ayudaron y en la intimidad pues yo le pedí al Señor que me confirmara si en realidad eso era para mí, porque yo no veía el talento por ningún lado. Y así fue, el Señor me confirmó. Y yo seguía como, ¿de verdad, Señor? Pero de verdad es que yo no veo el talento por ningún lado. Y ya luego permití que el Espíritu Santo fuera el que me instruyera, el que me fuera enseñando día tras día cómo adorarle. Primeramente cómo estar delante de Él, cómo dirigir una iglesia, cómo dirigir su presencia, qué hacía yo cuando cantaba, qué podía inspirar o transmitir a otras personas cuando cantaba. Y mientras más en intimidad buscaba al Espíritu Santo, mientras más me sumergía en su presencia, yo más veía cómo mi voz y cómo el talento se iba desarrollando. Y paso a paso el Señor iba pidiendo cosas en mi vida, y cada que yo me arriesgaba a entregarlas, como el temor, la inseguridad, incluso había un niño que me súper encantaba, y el Señor, entrégamelo. Y yo, no, pero ¿cómo? Si me gusta. Y que, pero entrégamelo. Y cuando lo hice, vi un cambio. Y eso fue sobrenatural, porque vi un cambio tan tremendo en mi voz que fue un momento a otro. Y yo, wow, eso lo tengo yo. Entonces, o sea, y escuché una palabra de una adoradora muy, muy hermosa que decía, cuando uno arriesga por Dios, ahí es donde el Señor más lo respalda a uno. Cuando uno se arriesga a alcanzar lo que Dios quiere, ahí es donde el Señor como que lo equipa a uno de más y más cosas para uno poder seguir alcanzando eso y seguir sin detenerse. Entonces eso fue lo que... Sí, y lo lindo es que lo has venido también puliendo a través me he dado cuenta, bueno, a través de muchos maestros o profesores de canto que han estado acá en la iglesia, porque el don es importante, el don hay que ejercerlo, pero también hay que pulirlo. sí, y estarlo ejercitando todo el tiempo, y de verdad que te felicito por eso, Dani. Bueno, Daniela, yo quiero que tú me digas cuál es la canción que más te ha gustado con el Señor. ¿Cuál es esa canción que a ti te marca el corazón, que te gusta cantarle tanto al Señor? La de Océanos. Esa canción a mí, no sé, me ministra de una manera impresionante. Pienso que como que me recuerda desde el primer momento en que Dios me dijo camina conmigo, hasta este preciso momento que me pide, siempre le he pedido que me lleve más allá, que nunca quiero conformarme, que siempre quiero conocerlo más, porque mi anhelo más grande es llegar, no sé, a ser como Jesús, a amarlo como Él me amó a mí. Y esa canción, no sé, me hace sentir especial. Te conecta de una manera especial. Sí. Bueno, Daniela, yo quiero que tú nos cantes una porción, una porción de esa canción acá, porque te vamos a escuchar. Yo voy a estar aquí, mira. Pues es ahora que estoy como tapada. Bueno, voy a cantar la primera parte, que es la que más me conmueve. Dice, tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. ¡Ay, qué lindo! Muy bien, un aplauso. Es hermoso, y más cuando es el Espíritu Santo el que nos inspira. Daniela, ¿tienes metas? Ahora tienes metas, llegas a los pies del Señor, el Señor empieza ese proceso de restauración, de limpiarte, de perdonar a tu mamá, ¿sí?
cómo fue bueno, para tu mamá ese testimonio, ese cambio tuyo? ¿Cómo fue para tu mamá? ¿Cómo lo recibe ella? Decir, bueno, ahora veo que Daniela, mi hija es diferente. Bueno, ella siempre estuvo muy apática a los cristianos. Ella siempre era la que, mejor dicho, sacaba patadas, por decirlo, a los que venían a darle una palabra de Dios. Ella nunca, siempre decía que eso era mentira, que cómo se les ocurría hablar así de Dios, porque ella pertenecía a los testigos de Jehová. Y pues sabemos que ellos no creen en el Espíritu Santo, no creen en cómo se mueve, no creen en Cristo. Entonces ella siempre que yo le decía, mamá, voy a ir a la iglesia con mi tía, pero ¿cómo se le ocurre que usted se va a meter por allá? ¿Quién sabe cuántas musarañas le van a meter en la cabeza? Y ella siempre estuvo muy apática a eso. Cuando yo le dije que iba a estar perteneciendo a una iglesia, ella siempre era como, pues haga lo que se le dé la gana o como quiera. Entonces, siempre para mí fue un reto que ella llegara, pero en mi corazón siempre estuvo que mi mamita conociera a Dios. Y entonces ya ella, al ver ese cambio que hubo en mí, ella quería como conocer, pero a la vez era como su orgullo de que no, pero yo cómo voy a ser por allá, que... Entonces recuerdo mucho que pues yo la invité al menos a verme a mí. Yo, mamá, entonces al menos solo para verme a mí. Y ella, yo no voy a ir por allá, usted sabe que yo no me arrimo por allá. Entonces esa noche yo le oré a Dios, y cuando llegué a la iglesia todavía seguía orándole a Dios para que mi mamá viniera. Y así fue, el Señor dispuso su corazón y le puso tanto en su corazón venir. Y ese mismo, o sea, verla a ella cuando llegó a la iglesia fue como verme a mí cuando recién llegué a la iglesia. El Señor la quebrantó, el Señor incluso la sanó. Fue algo increíble, y ella me decía, Daniela, yo estaba ciega, Daniela, yo no entendía. Sí, o sea, fue como un abrir el entendimiento de ella. Y aunque fue también difícil para ella, pero pienso que, y le doy la gloria a Dios, que cuando uno da un testimonio verdadero, sin aparentar, ahí es donde más las personas ven y dicen, wow, yo quiero eso, yo quiero como esa libertad en mi vida. No buscar a Dios por religiosidad, sino porque en serio hay un cambio, en serio hay una transformación. Tu mamá llegó con tu hermano. Sí, yo recuerdo, con mi hermano menor. Porque yo los ubiqué. Yo los ubiqué y yo dije, ay, debe ser la mamá de Daniela porque se parecen muchísimo. Y yo los ubiqué, y de ahí en adelante recuerdo, Daniela, que tu mamá empezó a venir casi todos los domingos, frecuentemente. Sí, así era. Ya era la que se levantaba, incluso ya me hacía el desayuno para venir. Entonces fue hermoso. ¿Crees que nos está viendo tu mamá? No lo sé, la verdad no lo sé. Bueno, posiblemente sí, posiblemente no, pero de todas maneras aquí queda este testimonio para que si tu mamá lo quiere ver, puede entrar a YouTube. Lo mismo las personas que de pronto dicen, ay, me perdí el programa de Vidas con Propósito, me perdí el programa de mujeres, me perdí la enseñanza, la prédica. Allí en YouTube siempre quedan registrados todos los programas que se suben, entonces tú puedes entrar, no hay ningún inconveniente, empiezas a buscar, miras el programa del día de hoy, allí puedes repetir este testimonio si quieres compartirlo también con alguien. Daniela, viene el Señor a hacer esa obra en tu vida de limpieza, llega tu mamá, llega tu hermano, porque recuerdo que también tu hermano hizo parte con nosotros un tiempo, y empieza a hacer el Señor ese proceso en ti. ¿Cómo es ahora tu vida, Daniela, y cuáles son tus metas? ¿A qué te proyectas a un futuro? Bueno, mi vida ahora, no voy a decir que ha sido fácil, porque siempre va a haber algo que nos hace ¿cómo me explico? No desanimar, porque tenemos a Cristo y Cristo es quien nos da siempre la fortaleza, pero nunca va a ser fácil. El camino con Dios no es un camino de rosas. Siempre es un sacrificio constante. Siempre que entregamos una etapa que nos cuesta, va a haber otra que también tenemos que entregar. Entonces es una búsqueda continua, una entrega continua, y siento que estoy en eso, siento que estoy en esa etapa de madurar, de buscar más allá a Dios, de querer mucho más allá, porque yo sé que mi camino hasta aquí no ha terminado, que todavía me falta mucho más.
siempre y me veo y mi meta es llegar a ser más que una cantante, más que alguien que sabe de música o que se para en una tarima, más que eso yo quisiera como llevar la presencia de Dios y que la gente pueda sentir lo que yo un día sentí, que la gente a través de la adoración y de la alabanza pueda ser libre, pueda romper, pueda como acercarse a Dios de una manera sobrenatural, tener un encuentro con Él. Quiero llegar a ser esa adoradora en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Quiero ser, no sé, ya en lo más natural, quiero ser profesional, quiero, y aún así poder utilizar ese método como para acercar a las personas a Dios, para, no sé, poder con mi testimonio ayudar a tantos jóvenes, a tantas niñas, a tantos niños que tal vez pasaron por lo mismo y necesitan como ese respiro, como ese aliento. Quiero, mejor dicho, sueño y mi meta es llegar a ser un instrumento súper eficaz en las manos de Dios. Y sabemos, Daniela, que tú lo vas a lograr si te mantienes firme en el camino del Señor, Así Daniela. es. Si te mantienes firme mirando a Dios como lo más importante en tu vida. Dice la palabra del Señor, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así es. ¿Te costó ver a Dios como Padre, poderlo reconocer como tu papá? Demasiado, pienso que, y Dios lo sabe y Dios conoce mi corazón, aún me ha costado mucho porque no tengo una imagen de papá, no sé cómo es un papá, entonces Él me dice, vengo yo y soy tu padre, entonces creo que a veces como mi consciente, mi subconsciente piensa que Dios es como los papás naturales, que Dios en cualquier momento me va a abandonar, o que si no lo siento cuando oro, entonces es porque ya me abandonó, o porque ya no me quiere, o no sé, o tendía a dirigirme a Él de una manera como, si estás ahí, si me quieres, entonces ayúdame en esto, como, no sé, como en una completa confianza, no. Siempre me costó incluso como llamarlo padre, como padre, entonces sí ha sido muy difícil para mí, pero también anhelo con todo mi corazón poder verlo como un papá y sentirme su hija, creer que soy su hija, creer que él ya me adoptó y que ahora soy con él y para él y lo voy a lograr. Sí, y que ahora haces parte de su linaje, Daniela, y que ahora eres también coheredera, dice la palabra del Señor, junto con Cristo. Y pienso que a todos nos cuesta, ¿no? A todos nos cuesta ver a Dios como ese Padre de amor, como ese Padre de misericordia, sobre todo en el caso de las personas que no tuvieron su papá, ¿sí? ¿Cómo cuesta? Decía también mi esposo en alguna oportunidad, ¿cómo me ha costado ver a Dios como un papá? Y es difícil, pero lo lindo es que en este proceso todos los días, o sea, esto es todos los días Dios se comprometió. Dios tiene un compromiso de amor contigo. Incluso hacía muchas veces que me faltaran cosas para que yo me dirigiera a él como papá y poderle pedir su provisión como papá. Entonces muchas veces me veía alcanzada y necesitaba de cosas. Entonces ahí venía la voz del Espíritu Santo y me decía, soy tu padre, pídeme, acércate a mí, ve primeramente a mí. No corras a otro lado, yo soy tu padre, yo te suplo. Entonces era como muy difícil ir delante de él y decir, papá, necesito esto, o papá, ayúdame en esto. Que digamos en cualquier momento le fallaba y yo ya sentía que Dios no me quería, que Dios ya me había desechado, que Dios, o sea, pensando que Dios es como los hombres naturales, pensando que Dios es como mi papá, que nunca estuvo ahí, que nunca va a responder, siempre como que me llevaba esa idea de papá. Pero ha sido muy duro como cambiar ese pensamiento de que la paternidad de Dios es muy diferente, va mucho más allá. Sí, y es ese compromiso de amor. Todos los días, aunque a veces a nosotros como seres humanos nos cueste creer, todos los días Dios tiene un compromiso de amor con nosotros. Todos los días Él está restaurando algo en nuestra vida. No lo vemos, pero hoy ya ha restaurado Dios algo en tu vida. Así es. Y cada vez que nosotros nos acercamos a esa presencia de Dios, cada día restaura, cada día va quitando, va limpiando. Y te vas a dar cuenta que el próximo año, para esta fecha, tú vas a decir, wow, he logrado tantas cosas. Y ahora mi acercamiento con Dios como Padre, yo siento que es una relación mayor, Daniela. Por eso nosotros queremos también a través de este testimonio animarte a ti que estás ahí. Y tú dices, bueno, yo hasta ahora he llegado al camino del Señor, apenas llevo mis primeros pasos, pero ustedes ni se imaginan todo lo que yo he tenido que vivir. Pero yo te quiero decir, es
tiempo de que tú abraces esa paternidad de Dios, que tú le creas a Dios y que tú digas, si Dios hizo eso con esta chica y se reveló a ella, su vida y con todas esas personas que han pasado por este set, Dios también puede hacerlo conmigo. Así que yo te animo a que tú también lo hagas. Daniela, bueno, dentro de esas metas que tú tienes, tú dices, yo quiero ser profesional en la parte ministerial, en la parte espiritual. ¿Has pensado en algún momento, Daniela, cómo lo vas a lograr? Uy, sí, todo el tiempo. Porque yo digo que pensar en el futuro o en lo que va a pasar es algo que asusta. Es algo que uno no tiene conocimiento, uno no tiene como esa experiencia. Y uno ve, digamos, espejos de las demás personas que han tenido que luchar tanto, que han tenido que sufrir. Entonces siempre está como ese miedo, yo, Señor, ¿y yo cómo voy a lograr algo así? Sí. Entonces es como ese miedo. Pero le pido a Dios cada día que me dé sabiduría para poder tomar decisiones, para poder, digamos, en lo que vaya a estudiar, siempre me encaminé a estar con Él y siempre me lleve a Él, no que me vaya a meter por allá en algo que me resulte alejando de Él. Entonces da miedo, sí, pero pienso que todo con esfuerzo, se puede. Con mucho esfuerzo. Tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. Y bueno, ¿por qué te lo pregunto? Porque ya casi vamos terminando y quiero que tú nos cuentes, Daniela, una promesa de parte de Dios que te haya marcado en el ministerio, en que tú digas, bueno, yo no cantaba, pero Dios un día dio esta palabra a mi vida y esas palabras son las que arden como un fuego dentro de nosotros. Esa palabra es la que todo el tiempo nos está impulsando y no importa lo que se levante, si Él lo dijo, Él lo hace, mientras yo me mantenga creyendo. ¿Y cuál ha sido esa otra palabra que tú dices, wow, esa ha sido una palabra que también el Señor marcó mi corazón, bueno, en el resto de las áreas familiar, y Dios prometió esto en mi vida y eso ha sido un ancla para mí a pesar de las dificultades? Bueno, Él una vez me dio la palabra de que, o sea, me dio como una confirmación para mi ministerio. Es algo que desde muy pequeña yo siempre he sentido, no sé, siempre como que ha estado en mí. Y es que siempre he querido como ser una ayuda, una respuesta para las personas. Y cuando el Señor me llamó al ministerio, la palabra que Él me dio era que a través de la adoración y de la alabanza yo iba a lograr hacer que muchos jóvenes lo conocieran, que muchas personas lo conocieran y reconocieran y tuvieran un encuentro con Cristo. Y hay una palabra en Ezequiel que incluso la tengo aquí. Ezequiel 3:8 dice: he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedregal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son de casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras y yo te hablaré y oye con tus oídos. Ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles, así ha hecho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Entonces es una palabra que siempre como que me ha impulsado a seguir ministerialmente con Dios, a llevar como su palabra, como su restauración. Y también la palabra que Él le dio a mi familia, de que iba a ser restaurada, de que iba a levantar lo que un día el diablo nos quitó, que nos iba a devolver la unidad, que nos iba a devolver la felicidad, que nos iba a devolver la estabilidad, que mis hermanos, que tanto amo, van a llegar a los pies de Dios, que mi mamá va a tener una vida restaurada. Entonces pienso que eso es lo que me ha mantenido, porque quiero como darle una patada al enemigo y decir, con mi familia no se pudo, y mostrarle al mundo de que cuando uno le entrega su vida a Dios es tan real, tan maravilloso todo, tan sorprendente, que ni siquiera hay palabras como para describir lo que Dios puede hacer en la vida de uno. Sí, hermoso. Daniela, hemos llegado ya casi al final de tu testimonio. Quiero leer lo que dice Jamie Díaz, dice: gloria a Dios, hermoso testimonio. Y sí, la verdad, Daniela, de verdad que todo lo que Dios hace por nosotros es algo súper increíble. Y ayer leía Mateo 6:6 con mis hijos, estuvimos compartiendo un poco acerca de la palabra. Y en Mateo 6:6 le decía a mis hijos, ustedes pueden notar algo especial acá.
donde dice, pero más tú cuando ores, entra en tu lugar secreto, cierra la puerta, y una vez cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, para que lo que tú le ores en secreto, Él te lo pueda responder y pueda ser evidente afuera. Entonces yo le decía a ellos, ¿pueden notar algo especial acá? Entonces ellos decían, sí, intimidad. Y sí, es verdad, habla de intimidad. Yo les decía, pero aquí hay algo mucho más especial, que es una puerta que está abierta. Cuando el Señor dice, cierra la puerta, es porque hay una puerta abierta. Y esa puerta abierta es un acceso directo a una comunión con Dios. Eso nos habla de que hay una esperanza de acercarnos a Dios todos los días de nuestra vida. Y es algo que no debemos dejar de hacer. O sea, Dios tiene un acceso abierto directo con Él, directo con su presencia. Y es algo en lo que nosotros todos los días debemos motivarnos siempre, ir, correr y lanzarnos a de nuestras rodillas a los pies de nuestro Dios y expresarle todo lo que hay allí, nuestros temores, inseguridades, las victorias. Señor, esto lo hice, lo he logrado, jamás pensé que pudiera hacerlo, pero aún falta más, ¿verdad que sí, Daniela? Así es, y que digamos muchas veces asociamos entrar a la intimidad siendo perfectos o siendo excelentes delante de Dios, cuando Dios lo único que pide es la sinceridad de nuestro corazón. Y cuando nosotros entramos a esa intimidad siendo sinceros, porque dice la palabra que no hay nada oculto delante de Dios, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, Él sabe lo que vamos a decir antes de que nosotros lo pensemos. Entonces cuando entramos a ese lugar siendo totalmente sinceros con nuestras virtudes y nuestras cosas malas, el Señor ahí se da cuenta que la intimidad de nuestro corazón, o sea, ¿cómo me hago entender? Como que se hace más íntimo todo porque ya nos hacemos como más personales con Él, ya nuestro encuentro en ese momento es más personal, es más verdadero, más real con Él. Entonces nunca debemos como dejarnos culpar por el enemigo de que tú hiciste eso, entonces ¿cómo te vas a acercar a Dios de esa manera? No, Dios conoce nuestro corazón y sabe nuestras debilidades, su palabra lo dice, pero aún así con todo, Él quiere que le busquemos y que de nuestra boca salga todo eso que sentimos, todo eso que queremos, que soñamos, que tal vez nos deprime, que tal vez nos pone tristes, con todo, dice una canción, con todo mi alabanza te daré. Y eso es lo lindo. Dice nuevamente Jamie Díaz Pachón, gloria a Dios, hermoso e impactante palabra, alabo a Dios por lo que ha hecho en ti y hará, Danielita. Franci Peña, qué hermosa mi Danielita y qué bello es el Señor, cómo te amo. Daniela y Joana son las dos joyas más preciadas del Señor y el orgullo para nosotras como mamás. Te bendigo, mi flaquita bella, y te envía besos. Dani, ¿qué consejo le puedes dar a esa joven o incluso a ese joven que te está escuchando? ¿Qué consejo puedes darle tú hoy a la luz de la palabra y en base a tu testimonio? ¿Cómo puedes tú llegar a decirle a ese joven, vamos, tú también puedes lograrlo? ¿Y en qué te basas? ¿En qué te apoyas tú para poderle decir a ese joven ese consejo que tú le das? Obviamente me voy a basar en Cristo y decirle que en el mundo uno siempre busca una manera de satisfacer ese vacío, de saciar ese vacío que por años uno ha tenido en el corazón, pero que el mundo nunca lo va a saciar, antes como que más grande se hace ese vacío. Y solamente Cristo, Él puede cambiar nuestras vidas, solamente Cristo, Él puede cambiar nuestra mentalidad, hacernos felices. En estos últimos días he escuchado muchos jóvenes diciendo que quieren ser verdaderamente felices, que ellos no quieren sufrir más. Y la respuesta es Cristo, solo es Cristo. La palabra dice que en Él somos verdaderamente completos, verdaderamente llenos. Y el temor y la inseguridad de acercarnos a Dios por el miedo a que nos prohíban, a que nos digan, a que nos rechacen o que tal vez nos digan, pero tiene que cambiar esto, pero tiene que cambiar lo otro. Es algo que el enemigo siempre va a poner en nuestra mente para no acercarnos a Dios. Pero cuando lo hacemos con nuestro corazón, cuando buscamos a Dios no por religión, no porque mis papás me los enseñaron o porque lo veo de otras personas, cuando lo buscamos porque realmente lo necesitamos, ahí es donde mejor dicho, vemos cómo el Señor puede hacer tantas cosas en nuestras vidas y es maravilloso, la verdad, Cristo es el amor de mi vida,
Cristo no lo cambio por nadie ni por nada, y si tengo que elegir, siempre voy a elegir a Dios. Él siempre va a ser mi fortaleza, y es lo que yo quiero que muchos jóvenes entiendan, que Cristo, cuando se convierte en todo, es la felicidad más absoluta, que puede estar pasando lo peor del mundo, pero uno está feliz porque tenemos a Cristo. Te amo, Cristo. Así es, bueno, yo cambié parte del intro de Vidas con Propósito porque hay una canción que a mí me encanta y es ¿Quién dices que soy? Donde dice, en tu casa, Dios, sitio hay para mí, ¿cierto? Dice, ¿quién dices que soy? Y qué lindo que esa canción dice, ahora yo puedo verme como un hijo de Dios. El mundo te dice, tú no eres nada, tu vida no vale, tu hogar no vale, tú no tienes sueños, no hay metas, tu empresa no va a salir adelante, no tiene propósito, no todo lo que hagas en esta vida de nada va a servir, pero Dios dice todo lo contrario. Dios aquí a través de este libro maravilloso te dice, ven, estas son las aguas que yo tengo para ti, y el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. El que en mí cree, dice la palabra del Señor, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esta es el agua de vida, la palabra. Y no podemos desprenderla de nuestro corazón, no, porque realmente eso fue lo que nos libertó, su palabra en nosotros. Este es Cristo, la palabra hecha carne que vino a morar con nosotros, y por eso le reconocemos, por eso le exaltamos, Daniela, por eso le damos a Cristo toda la gloria y la honra, por eso todo el esfuerzo que hacemos por Él, porque tomamos la decisión de caminar con el Señor. Y yo te quiero animar a ti que me ves, a ti que me estás escuchando, en este mes de diciembre es cuando más debes hablar de la palabra del Señor. No porque nosotros celebremos como tal un nacimiento de un Cristo, de un Salvador, no es porque le rindamos homenaje a una fecha especial, simplemente porque Cristo nos hizo libres y todo el tiempo, Señor, es una oportunidad para sembrar la palabra. Así que te quiero animar, siembra la palabra, usa las redes sociales para dar un mensaje a alguien que lo necesita. Gracias por haberte conectado con nosotros, Dios te bendiga, declaro un tiempo de victoria en tu vida, declaro respuesta del Señor para ti. Te animo a que sigas abrazando esas promesas de Dios y te aferres a la fe. Dios te guarde, te envío un abrazo fuerte. Daniela, nos despedimos y damos toda la gloria a Dios. Amén, y nos vemos en nuestro próximo programa. Chao, chao. No se desconecten de todo lo que hacemos aquí en Roca Sólida Online porque vamos por más.